El Plan de Desarrollo Urbano es el documento técnico que llega a exponer las necesidades de contar con un ordenamiento territorial. Este plan de desarrollo ayuda a mantener la ciudad de una manera equilibrada, esto hablando de arquitectura. Este plan divide las diferentes construcciones dependiendo del tipo de edificación que se necesita. En este caso, una escuela en el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, México. Para que el mismo proyecto sea aprobado, se deben de cumplir con las reglas que el mismo municipio da a conocer, esto en su página web, y cumplir con el listado de planos que solicitan. En este caso, están a la derecha de esta presentación. Para el plano de desarrollo urbano se utiliza un formato de 60 por 90 centímetros. En este formato deberán ir los siguientes planos: el plano de la planta baja y el plano de la planta alta, ambos con instalaciones hidráulicas, eléctricas y sanitarias. Seguido de esto deben ir los planos de cimentación y los planos de losa de entrepiso de cada planta. A continuación se requiere la elevación principal, un corte y la planta de conjunto. Finalmente se coloca la ubicación del predio, la simbología utilizada y el membrete oficial. ¿Para qué sirve un plan de desarrollo urbano? Los planes de desarrollo urbano sirven para identificar, dimensionar y proponer soluciones a los problemas urbanos y territoriales de las ciudades, reconocer los posibles requerimientos y normativas a futuro, definir prioridades y enfocarse en los sectores urbanos que necesiten de un desarrollo urbano más acelerado, proponer una estrategia acordada con el gobierno y la población para el crecimiento organizado de las ciudades a largo plazo y fomentar el aprovechamiento del eficiente uso de espacio de las ciudades. Para encontrar los documentos necesarios que requiere el municipio de San Pedro, ingresa a la página oficial sanpedro.gov.mx. Una vez dentro, da clic en el menú. Selecciona la opción Trámites y Servicios y da clic en el apartado Desarrollo Urbano. Ahora selecciona el recuadro Trámites Municipales. La página lanzará una serie de conceptos diferentes. Busca el número 27 y da clic en el botón azul Ir al trámite. Automáticamente, la página abrirá una pestaña con información necesaria para realizar el trámite. En ella encontrarás diferentes pestañas. En la pestaña ¿Qué necesito para presentarlo y qué criterios serán tomados en cuenta para resolverlo?, se describen de manera detallada los documentos e información necesaria para llevar a cabo el trámite. En este video se explicará el plano de ubicación, el plano topográfico y los planos con el diseño arquitectónico del proyecto. Para más dudas e información, puedes consultar los diferentes contactos que se proporcionan en la página. A continuación veremos las generalidades de los planos arquitectónicos. Uno de los aspectos más importantes en la representación arquitectónica es la calidad de las líneas. Se utiliza para facilitar la lectura de los planos y se refiere al grosor, la tonalidad y el estilo de los trazos. Representa cuando se está cortando un objeto y, por tanto, la proximidad de los mismos. Generalmente para muros y elementos estructurales se usa la calidad de línea más gruesa y oscura que escojamos. Esto dependerá de la escala a la que trabajemos y de la finalidad del plano. Cuando se corta un objeto, se representa con un relleno en trama o sólido, como lo es en la mayoría de los casos que se representan muros y columnas, entre otros. El mobiliario, que engloba desde puertas, ventanas hasta escritorios, generalmente tiene la calidad de línea más fina y clara, mientras que el texto y la simbología se encuentran en un punto medio entre la calidad de línea del mobiliario y de los muros. Otras variantes pueden ser el estilo, es decir, si es punteada, en guiones, si el color cambia e incluso si varía la opacidad. Existen las líneas indicadoras que utilizan flechas en sus extremos y suelen ser continuas, las líneas de corte, las líneas de ejes y de cotas que más adelante mostraremos, y las líneas de proyecciones que sirven para representar objetos que no se ven en la actual vista, pero son importantes de referenciar. Estas se señalan con líneas guionadas. La función de los ejes es ubicar los muros que tendrá nuestro proyecto, ayudando con ello a ubicar elementos constructivos. Se nombra por números y letras generalmente mayúsculas. Entonces, una parte horizontal o vertical se le nombra con letras y a la otra con números. Dependiendo esto de cuál sea la que tenga mayor número de elementos, pues a ella se le asignarán los números. Incluso pueden usarse con ejes diagonales, los cuales se designan con números romanos o el alfabeto en minúsculas. Se les llama ejes
ya que pasan en medio de la figura, en este caso en medio de un muro. Los componentes de un eje son letras, mayúsculas o minúsculas y números arábigos o romanos. El círculo, completo o seccionado, y las líneas, que generalmente la línea del eje que atraviesa el plano, se representa con línea punto, calidad delgada 0.1. Entonces pasamos una línea en la mitad del muro, porque así se indican los ejes, línea punto, línea punto. Vamos a dibujar el nombre del eje, entonces en la parte superior vamos a marcar con letra, hacemos una circunferencia y lo marcamos, y a los lados, entonces hacemos la circunferencia y lo marcamos con números. Otro elemento indispensable de los planos son las cotas, las cuales son la representación que nos ayudan a dimensionar sobre el trazo del plano. Las cotas, al ser medidas de objetos, pueden ser a lo largo, ancho, alto o incluso diagonal. Se basa en un número que muestra la cantidad de unidades que tiene un objeto. Las unidades son las que se estén usando en el plano base, por ejemplo, centímetros, milímetros, metros, entre otras. Las cotas más comúnmente conocidas son la lineal, la radial, con su radio o diámetro, la angular, la coordenada e incluso la longitud del arco. Las cotas se componen de diversos elementos. El primero es la cifra de cota, el cual es el número de la medida en la unidad determinada. El segundo es la línea de cota, la cual es una línea paralela al objeto que se mide y se marca por extremos de cota, los cuales son cabeza de flecha, barra oblicua, círculo, entre otros, y se ubican en ambos extremos. El tercero es la línea auxiliar de cota, la cual es perpendicular a y delimita la línea de cota. El cuarto es la línea de extensión o de referencia. Esta es auxiliar e indica detalles. El quinto son los símbolos, los cuales aportan indicaciones gráficas adicionales. El sexto es la línea de notas. Esto es para valores adicionales. Y el último son las extremidades, la cual es la línea final de la cota. En cuanto a la forma de acotar en un plano, esta parte desde los ejes hacia la cara del plano arquitectónico. Primero se encuentran las cotas totales, siendo esta la dimensión general. Se acota a su largo y a su ancho. En segundo lugar se ponen las cotas parciales, siendo estas de eje a eje. En tercer lugar están las cotas acumulativas, las cuales van desde el primer eje al segundo, desde el primero al tercero y así sucesivamente hasta terminar con los ejes. Las cuartas son para cuando hay más de un volumen y se reconocen como divisiones principales. Y las quintas son los grosores de muro, puertas y o ventanas. ¿Qué son los niveles? Los niveles en un plano nos indican las diferentes alturas de las losas o placas del diseño respecto a un punto 0.00. A este punto se le conoce como el nivel de referencia. Este nivel tiene que ser fijo y es el único al que se le pone un signo positivo y negativo. Los niveles se miden a partir de este nivel de referencia, o sea, si el nivel se encuentra arriba del plano de referencia, este es un nivel positivo, y si está debajo del plano de referencia, se vuelve un nivel negativo. Los niveles están referenciados al nivel real del terreno según el levantamiento topográfico. Nos ayudan a tener una mejor lectura de los planos. ¿Cómo se representan? Al igual que las cotas, se compone de dos elementos, unas líneas y un texto. En las plantas arquitectónicas se utiliza la simbología que se puede apreciar en la imagen, y en las elevaciones y cortes, los niveles tienen que estar claramente indicados por una flecha, como se puede ver también en la imagen. A ambos se le debe incluir la nomenclatura dependiendo del nivel, y también se le debe incluir la altura dependiendo del punto de referencia. Algunos de los tipos de niveles sobre el nivel del piso que hay son el de nivel de falso piso, nivel de contrapiso, nivel de piso terminado, nivel de fondo de con cimentaciones, nivel de relleno, nivel de terreno natural, nivel de techo terminado, nivel de techo sin terminar, nivel de obra, nivel de piso exterior, nivel de zapata sobre el suelo, nivel de piso interior, entre muchas otras.
El membrete es otro de los elementos más importantes en los planos. Se utiliza para hacer constar los datos de un proyecto, así como plantear el logo del despacho o empresa, entre otras cosas. Es una herramienta que genera orden en los planos y un registro de los avances que se llevan sobre cada proyecto. Incluye simbología, fecha, nomenclatura, propietario, lista de revisiones, número de plano, escala, entre otras cosas. Cada ciudad tiene diferentes lineamientos y por tanto planos oficiales que se deben utilizar al entregar una propuesta de proyecto. En este caso, este es el plano oficial de San Pedro Garza García. Cuenta con simbología, datos de construcción, nomenclatura, lineamientos, uso exclusivo de catastro, datos de propietario, ubicación, descripción del proyecto general, etc. Adjuntamos el link de la página oficial de la cual se puede descargar la plantilla del plano oficial en formato DWG. Otro elemento muy importante que se debe incluir en todos los planos es la escala gráfica. Es de lo más importante para incluirse en un plano, ya que indica la relación entre las medidas o distancias representadas en el plano y las distancias en la realidad. Permite saber qué tan grande es un objeto de la vida real si se sabe qué tan grande es su imagen en el mapa. Cuando se trata de un diseño de arquitectura, se usa una escala normalmente de reducción, ya que la idea es tratar de poder representar en un papel un elemento más grande de lo habitual. Las escalas comunes en arquitectura van entre escala 1:1, que es la escala real, a la escala 1:50,000. La escala 1:5 se utiliza normalmente para detalles, encajes o uniones. La 1:20 se usa como para elementos más específicos que son muebles o detalles o materiales. Y ya de ahí en adelante se pueden utilizar para casas, para edificios. Normalmente plantas generales se hacen en escala 1:250. Para mapas más grandes, cartografías o zonificaciones, se puede utilizar una escala de 1:2000 a 1:50,000. Aquí en la presentación se muestra las diferentes escalas gráficas que se pueden utilizar y cómo se deben representar en el plano. Ahora les vamos a explicar acerca del plano de ubicación. Primero les vamos a explicar de manera general qué es un plano de ubicación. Es un plano que permite ubicar de una manera específica en dónde se va a construir el edificio o dónde se encuentra el predio. Nos da información de la forma del lote, entre qué calles está ubicado y detalles de las calles que se encuentran cerca. Sirve para que sea más fácil ubicar la construcción para cualquier persona que quiera encontrar. Es una herramienta útil para asegurar que el edificio corresponda con el ambiente urbano existente y para hacer más fácil el proceso de construcción. Los elementos que aparecen en un plano de ubicación varían según la finalidad del plano. Si se trata de un proyecto en una zona urbanizada, deben mostrarse los edificios ya existentes y los que se proponen, así como las calles adyacentes, los estacionamientos, los senderos, los jardines y las zonas arboladas. Esto permite dar una idea del entorno en donde se ubicará el edificio propuesto. También se deben indicar los límites de la propiedad, las zonas de acceso y las estructuras cercanas que tengan relevancia para el diseño. En los proyectos de construcción, el plano de ubicación también debe hacer referencia a las conexiones de todos los servicios, como alcantarillado, agua y electricidad. El plano de ubicación y localización son dos planos en uno. Por un lado, el plano de localización debe estar orientado hacia el norte y debe presentar el lote y el nombre de las calles cercanas. Por otro lado, en el plano de ubicación vemos el lote y sus dimensiones. También aparece la medida entre una esquina del lote y una esquina de la cuadra, así como una sección de la vía de acceso con sus dimensiones. ¿Qué es un plano topográfico? El plano topográfico es una representación en dibujo de las características físicas del terreno. La información reflejada en ellos se obtiene a través de levantamientos topográficos y deben indicar todos los detalles que permitan conocer el relieve de la superficie en cuestión. Así, las curvas de nivel presentes en el plano topográfico permiten explicar en 2D la irregularidad del terreno real. ¿Qué debe de tener? Este plano debe de contemplar edificaciones, cuerpos de agua, zonas forestales, cercas y caminos y curvas de nivel, siendo esto lo más primordial ya que ellas indican las diferencias de altura en el terreno. Estas son líneas que unen puntos posicionados a una misma altitud.
acompañadas con una nota indicando el número de altura. El cambio de nivel a representar entre línea y línea varía dependiendo de la precisión requerida en el plano. Para elaborar este tipo de planos. Aparte de esto, se debe tener a la mano la planta arquitectónica del conjunto de la edificación, así como los planos de trazado y de transmisión que contienen el uso del suelo de la ciudad donde se encuentra ubicado el predio que se realizará. Una vez obtenidos los datos anteriores, lo único que resta es acomodarlos en el plano de ubicación, donde se pueden encontrar el área para este plano, el área para el esquema de la composición, el cuadro normativo, el cuadro de las eras de los datos por la organización y la nomenclatura del plano. El proceso de realización de un plano topográfico es bastante sencillo. Al momento de realizar un mapa topográfico, es importante tomar como primer paso la escala de representación para poder tener una dimensión correcta entre el papel y las dimensiones reales del predio a levantar. Los mapas topográficos tienen una escala gráfica de entre 1/100.000 y 1/20.000. Una vez que se establezca la escala topográfica, es importante tener claro el lugar que se desea hacer el levantamiento del plano y la recopilación de los mapas existentes de este mismo. Esta información puede ser recopilada de las bibliotecas municipales y universitarias, las guías turísticas y los mapas online. Son buenas fuentes de mapas topográficos. El segundo paso sería registrar la información básica sobre el área que se desea hacer el levantamiento, anotar las elevaciones máximas y mínimas, la escala del mapa y la latitud y longitud del punto central en la esquina inferior izquierda o derecha del mapa. Esto se llama tu clave de mapa. Junto a eso, dibuja una rosa de los vientos que muestre en qué dirección está al norte. Como tercer paso, es importante dibujar los principales puntos de referencia del mapa. Dibujar caminos, ríos, lagos, picos de montaña y otros lugares significativos. Puedes dar a las ubicaciones un símbolo para que sea más fácil encontrarlas. Por ejemplo, puedes etiquetar los picos de las montañas con un triángulo, los caminos con una línea punteada, etc. Es decisión propia. Escribe los símbolos que usas en tu clave de mapa o simbología de plano. Como cuarto punto, es importante dibujar una línea de contorno para el nivel de elevación más bajo. Esta línea debe rastrear la forma de la tierra en ese nivel de elevación. Registrar la elevación al lado de la línea de contorno. En el quinto paso, es importante comenzar a dibujar más líneas de contorno para niveles de elevación más altos. Elige tus incrementos según los cambios de elevación en el área que estés mapeando. Si dibujas un mapa topográfico de un área muy plana, puedes dibujar líneas de contorno por cada 3 o 6 metros de altura, mientras que si estás representando un área con cambios más dramáticos, puedes preferir utilizar una línea de contorno para cada 80 metros. Etiqueta las elevaciones en cada quinta línea de contorno para que el mapa sea mucho más fácil de interpretar, esto como sexto paso. Y por último, como séptimo y último paso, escribe las elevaciones máximas en la cima de las montañas, mesetas y otros puntos elevados. Una planta arquitectónica es un dibujo técnico que representa una sección horizontal de todo un edificio, el cual está conformado por muros y elementos adicionales. Está cortada a 1.50 metros de altura. Su función es registrar todo lo relacionado con la obra: dimensiones, ubicación, terreno, mobiliario, distribución espacial, esto con el fin de tener un apoyo y guía del proceso de creación, ayudando así a un flujo armonioso del proyecto.
Estos gráficos son importantes porque son parte de la documentación de un proyecto. Son los archivos digitales y la base de datos. En esencia, los planos son la representación gráfica en sus aspectos arquitectónicos, técnicos, constructivos, normativos y también de propiedad. Son una pieza vital para el correcto desempeño del diseño, la construcción, la operación y la definición legal de un proyecto arquitectónico. Los planos arquitectónicos, al contener detalles constructivos y especificaciones técnicas, permite a los trabajadores de la obra tener una visión clara de cómo será el resultado final de la misma. Dentro de la planta arquitectónica se debe de incluir lo que son elementos arquitectónicos y constructivos, así como muros y columnas. También se representa el mobiliario y la ambientación, pero con una menor opacidad. También se incluye lo que son cotas y ejes para comprender mejor la estructura y proporciones del edificio. Además, las líneas de corte, el nivel de piso terminado, puertas y ventanas, proyecciones de elementos de niveles superiores y calidades de línea para mejor representación. La planta en conjunto es un plano desde Para una realizar vista una planta aérea en donde se arquitectónica se representan requieren de todos los diferentes elementos del pasos para proyecto, hacerla correctamente. vistos desde la parte El primer superior. punto es También realizar se una lista de representan sus requerimientos sobre lo colindancias, que el cliente vegetación está planeada y pidiendo calle. y así Su proyectarlos función correctamente en es el plano. registrar todo lo relacionado Después sigue con el definir la existente de escala la que obra consiste y en sus dibujar alrededores correctamente desde con una las medidas y visualización escala, aérea. tanto de los Además que elementos detalla los arquitectónicos, espacios de azotea mobiliario, y área cotas, verde puertas para la y todo lo ejecución del mencionado proyecto. anteriormente de acuerdo Este al tamaño plano del es de papel. suma importancia ya que El ayuda a tercer paso visualizar es desde medir una y se vista necesita aérea medir el los predio para detalles saber más dónde se pertinentes ubicará el para la plano construcción y de la obra. representarlos La adecuadamente. planta en conjunto cumple El un cuarto elemento paso es considerar base las y líneas de central para la visualización, construcción en donde de se una debe de obra, tener una y es calidad de el línea límite de diferente de propiedad. acuerdo a su Es jerarquía. en la planta de Por ejemplo, conjunto los en muebles donde son se más provee la claros para no información tener y la una ayuda jerarquía necesaria de para pliegue. plasmar esta visualización En el quinto gráficamente. paso se genera el plano Lo que con una toda esta planta de información. conjunto debe de tener Después continúa el es sexto todo el paso, terreno donde dibujado se con revisa el límites de la plano para propiedad, checar que se estén colindancias, satisfaciendo las necesidades cotas, del cliente ejes, conforme a banco su de nivel, accesibilidad y pretil, confort. El estacionamientos último paso enumerados, sería calle revisarlo de con un acceso al arquitecto predio, que te área pueda dar la verde, retroalimentación vegetación adecuada planteada, para poder pulir correctamente pendiente en el la plano. azotea norte y En calidad el de quinto línea. paso se genera Para el plano realizar con una toda esta planta de información. conjunto debemos de Después proyectar las continúa el medidas sexto correctas del paso, terreno. donde se En revisa el caso de plano haber, para marcar checar las que se curvas de estén nivel y las satisfaciendo las alturas, necesidades del marcar los cliente muros conforme a su perimetrales, accesibilidad marcar y los niveles confort. del predio, El las último paso inclinaciones sería de las revisarlo losas, con un y para arquitecto entender que mejor te el pueda dar la terreno, marcar las zonas retroalimentación de adecuada obstáculos, para poder pulir marcar los cajones correctamente de el plano. estacionamiento y señalar las colindancias del predio. Las elevaciones son otro tipo de planos claves para la realización del proyecto. Estas representan las vistas planas desde los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Estos planos ayudan para tener una visión general del proyecto, junto con los materiales y acabados que se usan en el exterior del edificio. Las elevaciones nos permiten visualizar las dimensiones reales de la edificación, al tener algunas referencias reales como el terreno y niveles y alturas del mismo edificio. Las elevaciones deben tener lo siguiente: niveles,
alturas a nivel de pisos, ejes, cotas, ambientación, figuras humanas, mobiliario urbano, indicación de elevación. En esto se indica la orientación o el lugar de la elevación, ya sea norte, sur, este son o oeste. representaciones de un plano. También se debe incluir cortar un puertas, edificio en una ventanas, sección en acabados específico. exteriores, es decir, Como sus analogía, texturas o tenemos que cortar materiales. una rebanada de pastel También se debe para incluir poder una ver su interior escala con más detalle, y como lo es el las color sombras del y pan, sus alfabeto de niveles líneas, y el relieve. calidades de línea. Sirve para definir Para poder las empezar alturas, a trazar las proporciones y elevaciones, los elementos es recomendable estructurales realizar una que lista hay de en el necesidades y proyecto. deseos solicitados por los clientes. El contenido indispensable Después de realizar en cuanto a tu lista de representación requerimientos, arquitectónica es para necesario mejor determinar las entendimiento del alturas que proyecto van a tener tus es la objetos, existencia altura de ejes, inicio y cotas, altura de tanto fin, parciales como para totales, toda aquella ventana, representación del mobiliario puerta, fijo, losa y la existencia de las escalas Para el humanas, siguiente paso, abertura como se las deben de puertas y considerar las ventanas, líneas de visibilidad, elementos estructurales es decir, como losas, definir toda la vigas, calidad de cimientos, línea y muros, jerarquizarla etc. según la más oscura Incluso como se más representan con importante líneas y la más más delgadas clara las que siendo la pueden ser menos visibles importante. en el fondo. Como Se siguiente ponen los paso, nombres de los es espacios que necesario se ambientar visualizan nuestra y se elevación, colocan las es decir, nomenclaturas con realizar nivel una de piso propuesta de terminado texturas y color NPT. para poder visualizar de una También manera se más coloca concreta una nuestro escala proyecto. gráfica que nos ayudará Al a finalizar, visualizar es el necesario tamaño del evaluar proyecto. nuestra propuesta, considerando su ¿Cómo diseño hacer un y corte checando que arquitectónico? hayamos cumplido todo aquel Primero se lineamiento tiene que y factores determinar de en dónde confort y se quiere accesibilidad. realizar la sección Como y la paso vista final, interna que se desea ver. comparte, es decir, Esto se colabora representa y en el pide plano ayuda para de tener alguien una externo referencia que visual, te sirva para marcando la realizar tu línea de propuesta corte como y te pueda dar A una prima de extremo a retroalimentación extremo. que apoya tu Después, trabajo y abajo del reflexionar plano, sobre donde los se realizará el comentarios corte, y se buscar tiene que una ubicar manera una línea de poder base pulir tu y propuesta. bajar los puntos de referencia hasta dicha línea. Si la línea de corte pasa por un muro, se tiene que representar la anchura del muro y en algunos casos las puertas o ventanas ubicadas en el muro con sus respectivas alturas y medidas. Después, abajo de la línea base se representa el firme. Se tiene que representar la anchura del firme, las zapatas y la tierra donde está sentado el proyecto. Encima de la línea base, ubicar con otra línea la altura del espacio. Se tiene que representar la anchura del techo y su pretil. Y finalmente, se representan todos los elementos arquitectónicos que debe de tener un corte arquitectónico.